seguramente con un equipo más titular que después irá sustituyendo. Pero me parece que México puede ser otra vez uno de esos partidos en donde le cueste trabajo la generación de fútbol, que es para mí sigue siendo el gran problema, ¿no? Lo que más le falta le hace a este equipo. Dile a Mario que le mandó saludos al Gavilán, ¿no? Sí, ya, le cambió el semblante cuando se lo dijiste, Diony. No sé si es bueno o malo, pero como que dijo, ay, no estaba cerca. caray. Ricardo, te mando un fuerte abrazo, salúdame a Mario, a Chelis, a todos allá en Equipo F. Igualmente abrazo a Héctor, a Diony, a Toño y a ti, y evidentemente a Alex Vargas también. Saludos a todos en Picante. ...76 días para la Copa del Mundo y solo uno para que se juegue el México-Portugal. Es la cancha del Estadio Azteca. La verdad es que nos seguimos aquí negando un poco a los términos comerciales, aunque bueno, es conocida ahora como la cancha del Estadio Banorte, el Estadio Ciudad de México en términos de Copa del Mundo. Acá estamos listos, acá se juega mañana el México-Portugal, un estadio que ayer abrió puertas a la prensa, a los medios de comunicación, para enseñar exactamente en qué condiciones está y que se espera que mañana pueda darle la bienvenida a cerca de 80,000 aficionados que seguramente llenarán la cancha del Estadio Azteca. Mario Corrillo, ¿cómo andas? Buenas tardes. Un gusto, un privilegio estar contigo a la distancia con el Chelis. Y contento para mañana el partido, disfrutarlo. Estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Tranquilo, Nervioso. No te pongas nervioso. Me gusta mucho, estoy nervioso. No te pongas nervioso. Me gusta mucho la competencia. Dicen que eso de las maripositas en el estómago y los nervios son normal, que eso, que el día que lo dejes de sentir, te tienes que ir ya a retirar a la playa y se acabó el asunto, ¿no? Así me siento y espero yo una actuación digna del equipo mexicano. Venga. Digna. Lo mismo que tú, Chelis, supongo, esperas que México pueda competir bien mañana ante Portugal. ¿Qué expectativa tienes de cara al partido? Un abrazo a todos, un placer estar con ustedes. Yo mañana espero un equipo mexicano con las falencias que ya nombraste tú en el programa anterior, con un equipo quizá con 6, 7 jugadores improvisados. ¿Por qué? Porque hay muchos lesionados, sin ese conjunto, y con las palabras mágicas del señor Javier Aguirre, que mañana no tienen efecto, porque mañana no es un partido de mundial, es un partido de preparación. Y esas palabras mágicas, que para mí son muy importantes, valen para el mundial, no para mañana. Sí, es un buen punto eso, diferenciar, porque se va a parecer en la exigencia del rival, pero en los nervios, en el entorno, en el saber que si te equivocas mañana tampoco pasa gran cosa. Si te equivocas el 11 de junio la consecuencia va a ser muy distinta. Ahí yo creo que el futbolista lo tendrá que tener muy claro y la diferencia. Ahora nos metemos al partido, vamos a hablar de un posible 11, de qué esperar de México, pero antes, y en la línea telefónica le agradecemos muchísimo que tome la llamada y que nos des este ratito, Cristian Raimundo Sumano, quien es el subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por este ratito para contarle un poco a la gente qué es lo más importante que tiene que tener en cuenta el aficionado que va a estar mañana visitando el Estadio Azteca para estar en este México-Portugal. Buenas tardes. Bueno. Sí, buenas tardes. Estamos ahí. ¿Qué es la orden? Jefe, pues nada más estamos esperando a que pasen ahí sus cortinillas y entonces ya estamos listos y podemos hablar. La verdad es que son cosas que... A ver si podemos hablar. Ya teníamos lista la llamada. Buenas tardes, subsecretario. No me le anden haciendo esa... Ahora mejor que lo tengamos confirmado y ya tratamos de enlazar al subsecretario en cualquier minuto. La idea era darle un poco el servicio a la gente, a la afición que nos esté viendo y que mañana vaya a estar en el partido, que tiene que saber cómo van a ser los accesos de los que se han hablado un montón, cómo van a funcionar estos transportes igualmente satelitales, optativos, que la gente podría, o de los que la gente igualmente podría echar mano. En cuanto nos digan allá arriba, estamos listos. Ahora sí, subsecretario Cristian Raimundo Sumano, decíamos gracias por tomarnos esta llamada y preguntábamos qué es lo más importante que va a tener que tener en cuenta la gente que esté mañana en la cancha del Estadio Azteca.
Cristian. Bueno, vamos a dejarlo un ratito por la paz y lo intentamos en un ratito más. La llamada con el subsecretario de Control de Tránsito en la Secretaría de Seguridad. A ver, Chelis, porque te veo levantar la mano, o tú sí lo escuchas al subsecretario. Sí, es que yo estoy esperando, no, yo simplemente estoy esperando la noticia de que 3 kilómetros en diámetro al estadio no puede haber circulación. Es imposible. El domingo estuve en un estadio que en 3 kilómetros alrededor vaciaron un estadio de 80,000 personas en 15 minutos sin ningún problema. La cultura, los usos y costumbres que tenemos en este país no te da para eso. Bueno. Entonces, por eso se crean las aglomeraciones, se crean los problemas, se crean mil cosas. Bueno, sí, es otro tema de cultura cívico y de muchas cosas. Bueno, dicen que la tercera es la vencida y acá vamos a confirmarlo. El subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad en la línea telefónica de Equipo F, Cristian Raimundo Subano, gracias por este ratito. Decíamos, ¿qué es lo más importante, el reto más importante que están viendo ustedes en la Secretaría para el día de mañana y que tenga que saber el aficionado, las cosas más puntuales? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo. Sí, como bien lo mencionó, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está lista para este dispositivo de la inauguración del Estadio Ciudad de México, donde implementará con más de 8,500 efectivos en un trabajo en coordinación con el Gobierno de México y fuerzas federales, con la finalidad de garantizar la seguridad y movilidad de los asistentes y personas locales en las inmediaciones del estadio. ¿Qué es lo más importante que tenga que tomar en cuenta el aficionado, subsecretario? ¿Qué tiene que saber? ¿Cómo van a ser los cortes viales? ¿A qué alturas? ¿Cómo se va a terminar llegando al estadio? Se habla mucho de se va a tener que caminar, cuánto se va a caminar, y en fin. Este dispositivo está denominado la última milla, efectivamente para garantizar solamente la entrada de aquellos que cuenten con una acreditación, es decir, con un boleto, y personas locales de las colonias aledañas. Al norte estaremos con los cortes sobre Avenida Santa Úrsula, al sur sobre Anillo Periférico, al poniente sobre Avenida Imán y Gran Sur, y al oriente sobre Calzada Tlalpan y Viaducto Tlalpan. Es importante que todos los ciudadanos contemplen que si no van a asistir al evento, eviten esta circulación con la finalidad de evitar la zona de conflicto. ¿Cuánta gente están esperando? Porque supongo, dicen, solo los que tengan boletos, seguramente se acercará gente a lo mejor sin boleto. ¿Cuánta gente están esperando más o menos mañana en las inmediaciones del estadio? Sí, tenemos calculado que efectivamente serán más de 80,000 los asistentes al estadio y quizá un número considerable de los que se queden fuera de. Estamos preparados para este dispositivo y por eso es la finalidad de garantizar la última milla de asistencia al recinto. Hablaba nuestro compañero ahorita, el Chelis, hablaba del reto tanto de la llegada como después de la salida de los aficionados. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que les calcule? Primero, los accesos son más complicados porque la gente lo va haciendo en distintos horarios, no hay quien llega antes, quien va entrando más pegado al partido, pero la salida de los aficionados, ¿cuánto tiempo terminado el partido creen ustedes que les va a llevar desalojar los más de 80,000 aficionados del estadio? Normalmente un dispositivo para la Ciudad de México de esta índole está entre la hora y media y las 2 horas para poder dejar el recinto sin algún movimiento. La Ciudad de México está preparada para este tipo de eventos. Recordemos que se han llevado eventos como Fórmula 1, como la asistencia el 12 de diciembre, y en este caso del estadio será algo muy parecido a un partido de eventualidad de una jornada con una asistencia mayor. Calculamos aproximadamente hora y media, 2 horas para poderlo recuperar. Todo el tema del transporte público habilitado para que los aficionados lleguen mañana al estadio, por lo menos lo más cercano posible al estadio, ¿está garantizado? ¿Funcionará de manera correcta y al 100%? Sí, ya en coordinación con la Secretaría de Movilidad están destinados todos estos rides, que son el lugar donde va a poder acudir el ciudadano y tomar el transporte público para acercarse hacia la última milla. Transporte que estará garantizado y estará ya en la prueba piloto como cuando iniciemos el Mundial. El estado de fuerza. ¿Se puede consultar esa información, subsecretario Raimundo Subano, en algún lado? La gente que a lo mejor tenga boleto y que todavía no sepa exactamente de dónde puede salir el camioncito que lo lleve hacia el Estadio Azteca, ¿eso se puede consultar en algún lado?
sí, en las páginas del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Movilidad, ya lo expusieron para que toda la ciudadanía quede enterada de los diferentes puntos donde podrá tomar el transporte público con dirección al estadio. Perfecto. Subsecretario, le agradecemos este ratito y sobre todo la gente, el aficionado que va a estar mañana en el Estadio Azteca, que entiende y que sepa exactamente qué es lo que se va a encontrar. Un abrazo, gracias. Quedo a la orden, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues ahí está el reto. Hay dos, ¿no? El deportivo, evidente, para la selección, que es el que nos atañe, el que nos tiene aquí, el que nos va a hacer debatir sobre quién juega y quién no. Pero luego, y Paco, buenas tardes igualmente, el de toda la logística, la movilidad, el de la sociedad, el del comportamiento, el de darnos cuenta que podemos hacerlo bien y que las cosas pueden funcionar en las condiciones en las que llega, que es al cuarto para la hora, la verdad, la situación, sobre todo en el estadio, ¿no? Sí, por supuesto, y que es muy importante, ¿no? La imagen que damos al mundo. Yo entiendo que hemos hecho cualquier cantidad de eventos y normalmente nos va muy bien. Bueno, esta es una prueba más. Más allá de cómo está la cancha, si el estadio está bonito, si se prometió un estadio de primer mundo y no lo es, lo que haya sido el comportamiento, lo que corresponde a la sociedad. Yo creo que sí tenemos un compromiso como mexicanas, como mexicanos, de llevarlo al más alto nivel, en donde te toque, desde tu trinchera. No todos pueden ir al estadio, pero en general que el comportamiento sea pues como se tiene que comportar un público que recibe al mundo. Entonces que lo hagamos de la mejor manera, la parte que nos corresponde como sociedad, como los que vivimos los aficionados que tenemos esa responsabilidad. Creo que hay que hacerlo de la mejor manera. Bueno, y que los que no vayan a estar en el estadio y que por X o Y razón, ya sea que vivan por la zona o que estén pasando por ahí, que entiendan, que no se desesperen, que entiendan que el de mañana es un evento particular, puntual, masivo evidentemente, y que va a requerir de la colaboración de todo el mundo, como dice Paco, en donde le toque. Te veía a ti con dudas, Chelis, de que el asunto vaya a funcionar, de que la gente vaya a estar a la altura, se vaya a comportar. ¿Tienes ciertas dudas de que mañana colapse un poco este ensayo o no? Sí, no tengo dudas, tengo la certeza de que va a colapsar, porque somos de una manera, porque el reglamento lo van a imponer ahorita, quizás lo cambien para el partido contra Sudáfrica, pero sí hay muchas problemáticas, entre ellas que en este estadio se vende alcohol, se vende cerveza con alcohol, esa es una problemática, y yo me imagino que el subsecretario que habló, pues tomará cartas en el asunto, como tomará cartas en el asunto el técnico, como tomará cartas en el asunto los que transmitan el partido, como tomarán cartas en el asunto todos los implicados en este evento, en vista de lo que va a pasar en julio. Mañana, mi bendición. Lo más importante es que es un simulacro, es decir, vamos a practicar lo que va a parecerse al 11 de junio. Igual el equipo mexicano simplemente no es una Copa del Mundo, sí, pero están todos los condimentos parecidos para una Copa del Mundo. Va a tener la exigencia de un partido de Copa del Mundo. Los jugadores que jueguen van a tener esa exigencia. Para mí una buena actuación. Sí, pero un boleto. Ahora lo vamos a ir platicando ya más a detalle en tema cancha, Mario, pero yo decía eso, o sea, va a haber una diferencia, porque el que se equivoque mañana sabe que no deja de ser un amistoso, y así seguramente también lo transmitirá. Parte del discurso de Javier va a ser tranquilos, ¿no? O sea, el que se equivoque mañana sabe que la repercusión es muy distinta a equivocarte el 11 de junio. Entonces cuando me dicen es que es un partido de Copa del Mundo, pues equivocarte el 11 de junio y perder el partido inaugural con Sudáfrica. Perdón, al margen, Ricardo, de equivocarte, primero, o sea, la presión me refiero para el futbolista. Error. No, pero siempre. Me refiero para el futbolista, Mario. No es lo mismo el que patee mañana buscando un gol, o el que falle un pase atrás, o al que pierde una marca o tal, Ricardo, a que lo pierdas con Sudáfrica. Déjame decirte esto porque además está Mario aquí. No es un partido más. No, nadie dice eso. No, pero sí es un partido de Copa del Mundo, te voy a decir por qué. No. Perdón que hable en primera persona. Copa Confederaciones, jugamos contra Brasil, Ronaldo, Romario, muy buen partido hicimos, yo ya me sentía seguro en el Mundial. Fuimos una gira a Sudamérica, faltando 2 meses para el Mundial, Boca Juniors nos metió 3. La U Católica nos metió 5. Yo cuando me subí al avión y vi a Manolo Lapuente dije, se me hace que no voy a ir al Mundial. Y dicho y hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy siguen estando muchos jugadores a prueba,
No, en ese sentido nadie sí. Nadie se puede confiar. Un mal partido contra Portugal y los que Javier ya tiene como seguros, los borra, ¿eh? No, en ese sentido sí, pero me refiero, y un poco es lo que decías tú, ¿no, Chelis? O sea, la presión, el mismo discurso que pueda, o del que puede echar mano Javier, el entorno, el nerviosismo, el decir, órale, aquí sí no hay margen, ¿eh? Este sí es Sudáfrica, este sí es en serio, si perdemos el partido, se nos va a armar la de Dios es Padre. Eso no va a pasar mañana. Nuestros amigos corresponsales no nos han dado el once inicial. Yo les pregunto a mis compañeros, ven 6 jugadores seguros para iniciar, como el señor Javier Aguirre lo tenía planeado hace 2 veces para mañana. Entonces, es un partido muy difícil. Quitando a 3 defensas, quitando a Raúl Jiménez, todo lo demás va a seguir siendo un experimento. No, yo creo que hay más de eso. Bueno, vamos a dejarla ahí, Chelis. Hacemos la primera pausa en Equipo F y venimos ya con el tema cancha, con lo deportivo, con el 11. Vamos a armar el equipo probable que queremos entre los 4. Va a jugar mañana con México ante Portugal. ¿Por qué razones? ¿Dónde lo ven? ¿Y cómo creen que lo va a plantear Javier Aguirre? Y a partir de ahí empezamos a desarrollar ya prueba de fuego. Sí, esa indudable para la selección mexicana. En cualquier selección del mundo, pero en Portugal es muy difícil cuando tienes jugadores como Cristiano Ronaldo y Gonzalo Ramos en tu posición. Entonces no es una cuestión de lo que tiene que hacer Paulinho tiene que ser el mismo. La verdad que ha entrenado muy bien, ha llegado a la selección y esto es muy meritorio. Realmente, pues en una selección la decisión final no es del jugador, pero el jugador puede condicionar mucho eso. He seguido todos los mundiales de cerca y es increíble la pasión que tiene la selección del Tri con los aficionados, cómo se vive. Y yo creo que en esa pasión está todo eso, la pasión de ganar, la opinión pública. Lo que veo es una admiración total por el profe Aguirre. Lo que él hizo en España fue algo muy innovador cuando llegó. Es verdad que cuando terminé, yo nunca he tenido una relación directa cuando tengo contrato, pero cuando terminé que hubo un par de conversaciones con la selección mexicana, pero no era nada concreto. Y pues yo creo no soy la persona para opinar de lo que necesita la selección mexicana. Lo que sí sé que está al comando de una persona que tiene todo el conocimiento y todo el potencial para sacar el máximo de esta selección. Bueno, pues ahí está Roberto Martínez hablando al final sobre Javier Aguirre, sobre ese acercamiento, porque en algún momento sonó su nombre como una posibilidad. Reconoce que hubo un par de pláticas, nunca se llegó absolutamente a nada. Técnico muy reconocido que tuvo ya en sus manos a la generación tal vez más talentosa en la historia del fútbol de Bélgica y que ahora tiene básicamente lo mismo con esta selección lusa. León Lecanda con nosotros ya. Lion, un gusto saludarte en esta edición de Equipo F para empezar a platicar un poquito. Ya no sé qué tan perfilado pueda tener el equipo Javier. No sé cómo están los planes de selección el día previo en cuanto a su itinerario, entrenamiento, horarios de comida y de tal, pero ¿cuánto nos puedes adelantar del equipo que pueda jugar mañana? Sí, bastante, por lo menos 8 o 9 piezas. Ricardo, fuerte abrazo para ti, a todos en Equipo F, en donde Javier Aguirre durante la semana trabajó a puerta cerrada todos los días, incluyendo hoy, que tendrá reconocimiento de cancha 5:30 de la tarde. Por la mañana solamente sesión de gimnasio en el centro de alto rendimiento. La hora de comida ya pasó y el equipo tricolor se dirigirá aquí para el reconocimiento que no hará Portugal, que llegará más tarde a la capital. A ver, posible 11, Ricardo. Raúl El Tala Rangel en la portería, bien lo dices, creo que el debate sobre el arquero lo hemos hecho más nosotros, pero me parece también que será la gran prueba de fuego para Raúl mañana en un escenario lleno y mundialista como es este estadio renovado, el Estadio Banorte. En la línea de 4 claramente hay 3, Jesús Gallardo, Johan Vázquez y César Montes. Por derecha me sigue quedando la duda todavía, si va con un marcador nato como Israel Reyes, menos salida al frente, o alguien como Jorge Sánchez, que no le dejó las mejores sensaciones al Vasco en el partido en Bolivia en enero pasado. En la media cancha, Eric Lira, cantado con Charly Rodríguez por la experiencia del jugador de Cruz Azul en esta selección. Y el otro que me queda la duda es el interior por izquierda. ¿Arrancará Álvaro Fidalgo? ¿Lo podría ser un joven como Obed Vargas? O también quisiera ver a alguien de más experiencia como Orbelín Pineda o incluso Eric el Chiquito Sánchez. Creo que esa va a ser una de las grandes incógnitas en el eje de ataque. Raúl Alonso Jiménez,
por un lado Julián Quiñones por izquierda y en derecha Roberto El Piojo Alvarado. Eso es lo que tengo, Ricardo. A ver, sobre eso, Lion, y ahora también mis compañeros, Ledesma entonces descartado esta opción de que pudiera jugar el lateral de Guadalajara y a lo mejor incluso hasta cambiando el dibujo, dirías Ledesma descartado para poder jugar mañana, y lo mismo Gutiérrez, los dos jugadores de Chivas en el medio campo. Sí, por lo menos de arranque, y sobre todo si juega el 4-3-3, aunque Richie Ledesma no lo desconoce, jugó así en el PSV Eindhoven, incluso cuando tuvo la primera llamada del Vasco Aguirre, antes de ser jugador de Chivas, así jugaba en línea de 4, el naturalizado, bueno, el que tiene doble nacionalidad, el México-americano. A ver, Richie, yo creo que si juega con la línea de 5, porque también ensayó eso en el CAR como variante, el 5-3-2, Ledesma tiene más oportunidades para ir como carrilero por derecha. Ahí me quedaría la duda, ¿no? Si juega en esa línea de 5, yo creo que sería Reyes el tercer central, sería César Montes el líbero, y por izquierda Johan Vázquez y Jesús Gallardo, ¿no? Esos son los 5 en la media cancha. Entonces ya podría tener un poquito más de libertad Eric Lira, otra vez con 2 interiores, y en el eje de ataque, pues clavado sería Raúl Alonso Jiménez con Julián Quiñones, ¿no? Tendría que sacrificar a Roberto El Piojo Alvarado en esa formación. Creo que esa también será una incógnita. Si mañana quisiera arrancar más en un sistema de línea de 5, ahí sí veo a Ledesma. Brian Gutiérrez definitivamente como alternativa de cambio. León, gusto saludarte, como siempre muy puntual a la cita. Preguntarte un poco, porque ahora en sus declaraciones Javier siempre manda un mensaje, no habla por hablar. Javier dice, y me incluyo yo, ¿no? Sí. Se ha hecho un gran grupo y me incluyo yo. Y ha pasado esto y me incluyo yo. Y lo menciona de manera reiterada, por lo menos en su más reciente declaración. ¿Qué mensaje está mandando Javier con eso? ¿Quiere decir que él no se sintió respaldado? ¿Quiere decir que a pesar de mucha gente, él va a terminar el ciclo mundialista? ¿Qué mensaje manda Javier? Sí, Paco, es que mira, si hay un técnico con muchísima trayectoria y experiencia internacional, con el aplomo y la sangre para tomar la selección mexicana 3 veces en procesos críticos, es decir, el bombero por excelencia del fútbol mexicano, ese es Javier Aguirre. Y yo creo que muchas veces lo que sucedió en su entorno fue que pues hubo críticas, hubo voces que no lo veían, hay gente que no le gusta cómo juegan sus equipos, el sistema. No es una selección espectacular la mexicana, pero tampoco es la mejor generación de los últimos 35 años, Paco, eso hay que decirlo. Y además es un equipo muy golpeado por las lesiones, hay 12 bajas, hablando de jugadores que fueron o campeones de la Copa Oro o de la Liga de Naciones el año pasado en CONCACAF en el verano, es decir, hace 9, 10 meses, ¿no? Entonces, la realidad es que Javier se ha enfrentado a todas esas críticas y pues ahí sigue, ¿no? Como dicen, le hace lo que el viento a Juárez. Lion, antes de despedirnos, cuéntanos o recuérdanos un poquito cómo es los planes o cómo son los planes de Portugal. Llega hasta mañana, correcto, ¿no? No, hoy en la noche. Hoy en la noche. Va a llegar en un vuelo charter. Hay 2 versiones. Una que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que de ahí, bueno, obviamente en un fuerte operativo militar va a ser desplazado hacia su hotel en Santa Fe. Y el otro que sería más lógico que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que evidentemente ahí el traslado sea mucho más sencillo hacia Santa Fe. No habrá reconocimiento de cancha al equipo Roberto Martínez y lo dijimos en la semana en equipo F, Richie. Al técnico español le interesaba que su equipo, es decir, Portugal, tuviera unas condiciones climáticas de humedad, de calor, muy semejantes a su Team Base Camp en el Mundial en Miami y también a lo que va a enfrentar en la fase de grupos en el verano, ¿no? Es decir, por eso vino a entrenar a la Riviera Maya y no a la Ciudad de México. La adaptación será de menos de 24 horas a la altura, sin reconocimiento aquí, como sí lo hará México, lo dije, 5:30 de la tarde a puerta cerrada. Y solo agregar que para la gente que tiene su boleto, pues véngase con tiempo, está el perímetro, 1 kilómetro a la redonda, no habrá acceso vehicular para nadie que no sea vehículo oficial o bien que sea un vehículo con un tarjetón que ya se entregó, ¿no? Entonces la gente va a tener que caminar 1 kilómetro, van a estar cerradas las vialidades, entonces van a poder caminar tranquilamente sin que haya pues algún automóvil, ¿no? En estas vialidades por todos lados, Ricky, pero sí con mucho tiempo de anticipación para vivir la fiesta a las 7 de la noche mañana aquí. Rápidamente nada más, León, entonces confirmado, el Fan ID no se requiere, no se necesita, no lo van a solicitar.
Correcto, Paco, no van a solicitar mañana el Fan ID, sí habrá arcos detectores de metales. Justo este acceso que da Calzada de Tlalpan fue ampliado, igual que el del otro costado del estadio por Circuito Azteca, Avenida del Imán. Fueron ampliados los torniquetes en un 30% para permitir que haya más puntos de revisión, pero hay arcos detectores de metales, va a ser muy estricta la seguridad, nadie que no tenga boleto va a poder ingresar a ese perímetro de 1 kilómetro a la redonda, a no ser las excepciones, que sea residente de las colonias aledañas y lo pueda demostrar, o bien que vayan al hospital, que también justo da a las espaldas de este coloso de Santa Úrsula. Paco, no hay Fan ID, pero sí va a ser muy estricto el tema de la seguridad. Perfecto, León. Abrazo, gracias a León Lecanda ahí afuera del Estadio Azteca con esos detalles. Te veo preocupado, pero ya estás tranquilo. Que no dé ideas de dónde estacionarse. ¿No? Mejor. ¿Ya la tienes clara tú? Bueno, puedes, casi puedes caminar desde tu casa si sales con tiempo, ¿no? Sí, yo creo que va a ser la mejor opción. Caminar es lo mejor. Abrazo, Lion, gracias. No, perdón, anda. Va a preguntarte algo, Chelis. Creo que Chelis. Sí. Te escucho, Chelis. No, León, que lo explicaste tú mejor que el subsecretario, sinceramente. 1 kilómetro a la redonda, todo el mundo a caminar. Perfecto. Sí. Retiro mi bendición. Muy bien, muy bien. Sí, a ver, Chelis, están haciendo el ensayo para el Mundial. O sea, aquí los cortes a la circulación van a ocurrir desde la lateral de Periférico Sur, antes del entronque con el circuito Estadio Azteca. Ocurrirá también desde la calzada de Tlalpan con un desvío para todo el tránsito vehicular en las dos direcciones, la que viene desde la zona del sur, ¿no? De Cuernavaca, del centro de alto rendimiento, donde obviamente la selección mexicana tendrá un paso definitivo, ¿no? También van a cerrar los accesos desde Paseo a Coxpa, si uno viene también de la zona del suroriente de la ciudad, y también los puntos de llegada por el costado contrario, es decir, por la zona de Gran Sur y Santa Úrsula. Es por eso decirle a la gente, miren, aprovechen, vénganse en transporte público, vénganse en aplicaciones de movilidad o en taxi, y ya, ¿no? Caminen, vénganse con tiempo, que sea una fiesta, y no tratar de decir, pues es que yo traigo mi coche y me quiero llegar lo más cerca posible. Pues se van a perder el himno mexicano, el despliegue de las dos banderas, va a estar muy controlado, y eso es precisamente porque FIFA mañana va a evaluar todo, va a estar Gianni Infantino, los dueños del fútbol mexicano, autoridades de los 3 órdenes de gobierno, la Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil, de Seguridad Ciudadana. Va a estar bravo, Paco, también Chelis, Ricky, profe Carrillo, y por eso pues es la invitación a la gente, vénganse con tiempo, 3, 4 de la tarde más tardar, a las 4 en punto abren los accesos peatonales. Venga, perfecto, sí, porque esa es la clásica, ¿no? No, pues a ver, tú dale en el coche hasta que nos dejen, y eso puede colapsar. Si no, en México no somos así, nada. Vele dando hasta que te digan que ya no, y entonces se hace ahí un caos terrible. Viene. Abrazo, Lion, gracias, ahora sí, y nos quedamos ya con lo que podríamos esperar. Bueno, ya nos daba la alineación León Lecanda, lo que hasta ahora se está dando. Si les parece, arrancamos con eso, partimos de ese punto de León, lo vamos poniendo en el papel ya, y ustedes me van diciendo qué cambiarían, qué moverían. ¿Alguno no ve a Rangel mañana como arquero titular? Chelis, arrancaría contigo. ¿El Tala o tú eres de los que ve la opción de que mañana juegue Ochoa? Yo, el portero y los 4 de atrás, perfecto. Los que más tiempo han jugado juntos. Bueno, lo de los 4 de atrás ya medio me sorprendiste, porque creo que tenemos claro los 2 centrales y a Gallardo como lateral izquierdo, pero el lateral derecho no está tan claro, ¿o ustedes sí lo tienen muy claro también? Yo veo a Reyes, como lateral. No sé a quién te refieres tú, Chelis. Yo Reyes, portero y los 4 de atrás, perfecto. Reyes. Mario, ¿también Reyes? Entre esta duda que manejó León, que pudiera ser Jorge Sánchez, Israel Reyes, que no ha vuelto a jugar, terminó confirmándose que fue una opción, una necesidad de Jardine cuando lo hizo con América, que un recurso ya que pudiera quedarse como fijo. Lo de Israel Reyes de lateral, ha jugado todo el torneo en América de central, ¿no importa eso? No. Israel Reyes, lateral contra Portugal. Yo estoy poniendo a 5, yo estoy poniendo a Reyes y a Sánchez. Pero... O sea, ¿tú jugarías línea de 3? De 5. Por eso, o sea, 3 centrales. 5, sí. Y Jorge Sánchez, no Ledesma. No Ledesma, Jorge Sánchez. ¿Por qué? Eso es interesante. Gallardo. ¿Y por qué no Ledesma y sí Jorge Sánchez?
Ya vas a jugar con 5. A mí me gusta mucho Jorge Sánchez, más competitivo, más fuerte en la marca, más aguerrido. Hombre, el otro chico juega bien también, simplemente a mí me gusta más su marca de Jorge Sánchez. Okay. Yo lo vi, yo lo seguí a Ledesma en el PSV y no es muy bueno marcando, nada más por eso. Lo conozco de Holanda. Ok, fui poniendo, Paco, lo que es seguro, ¿no? Porque creo que Lira es inamovible. Para mí Lira Raúl es inamovible. Los dos interiores, ¿tú sí también los ves más o menos claros? Fidalgo, porque ya se habló tanto que sí, que no. Hoy lo tienes que poner. Hoy es el partido. Fidalgo arrancando de una especie de segundo contención. Sí. Liberado un poquito más. Y como se va dando el partido, es un tipo inteligente que lo sabrá hacer. En el caso de Fidalgo, sí mencionar, a diferencia de otros, Fidalgo sí se la juega este partido contra Portugal, sí se la juega. Es decir, tiene un buen partido, ponlo ya en el Mundial y casi de titular. No tiene un buen partido, no sé qué pueda pasar, porque Javier tampoco se anda por las ramas. Javier no lo ha tenido, no lo ha conocido, por más que diga, lo llamo porque convivió con nosotros 5 años, es un mexicano más, sí, de acuerdo, claro. Pero en un partido te puedes enamorar o te puedes desenamorar. Es así, ¿no? Y está el caso de Lainez. Es selección nacional, es el más alto nivel. Oye, qué delicado, que porque tuvo un mal partido, me volteó a ver feo. No, es el fútbol en su máxima expresión. Te estoy hablando la selección nacional y el director técnico. Si Fidalgo le llena el ojo a Javier, anotémoslo ya para el 11 inicial. Hay signos y síntomas interesantes a un mes del torneo. Por ejemplo, en Francia, en Dublín, hubo 2 jugadores que se jugaron la vida, hubo 2 jugadores que quedaron fuera. Hablo de Braulio Luna. En Wolfsburg, el Cabito Arellano fue elegible en un segundo tiempo que tuvo y perdimos el partido. En Noruega, perdimos el partido, nos metieron 5. Sí, pero metió un gol Peláez y ahí encajó a la selección nacional. Es decir, es trascendental la actuación, lo que está diciendo Paco, el día de mañana. Okay. Si tú ves que falla mucho Fidalgo, pero lo ves un temperamento, lo ves aguerrido, lo ves fuerte, hombre, elegible, sin duda. Venga, con base a lo que nos dijo León, Charly Rodríguez aquí, buscando estas sociedades que han sido comunes en las últimas convocatorias de Javier, ¿no? Siempre futbolistas que se entiendan, que vengan trabajando juntos. En este caso encontraría lo de Lira y Charly Rodríguez, incluso aunque ya no esté ahora con el PAOK, si jugara Jorge Sánchez por Israel, también todavía con mucha noción de lo que hacían. ¿Quién tienes por la derecha, ahí arriba? Que no le veo, no le llego. ¿Dónde? Arriba, el tercero. Alvarado. Baja Alvarado como lateral bis. Ok, todavía no lo llenábamos, es lo que presenta León. Alvarado jugando el partido como lo jugó con Canadá, ¿se acuerdan? Ahí tienes la línea de 5, que es que te lo convierte perfectamente Alvarado a esta línea de 4. O sea, metiéndose aquí, que se cerrara, digamos, un poquitín Israel ahí va a jugar, y que el Piojo viniera Alvarado, a jugar esto. Y tiene todo ese recorrido que no lo vio Javier con Lainez. Como no lo vio con Lainez, ya lo vio con Alvarado. Alvarado va a ser el número 1 siempre, hombre, por ese recorrido. A ver. Y lo tenía también el Chino Huerta, que no sé qué le pasó. No, pues sigue sin poderse recuperar. Chelis, el tema Quiñones también, además de algo más que le quieras ver en lo táctico. Quiñones, que no sé si arrancaría por izquierda, más como un segundo punta, ¿no? Un 9.5 detrás de Raúl, que para muchos es donde mejor se ve. Quiñones, Chelis. Dos asuntos. Uno, el de mi profesor Mario Carrillo y la insistencia con Sánchez, que no sería yo capaz de contradecirlo. Sí soy capaz de observarlo. Por última vez, Mario, ya la última vez que lo observo, lo de Sánchez. Y lo de Alvarado tiene toda la razón, y lo de Quiñones con Raúl, perfectamente bien. Lo de Sánchez, incapaz de contradecirlo. Voy a observarlo. Bueno, y nada más lo de Quiñones, el mismo caso de Fidalgo, Si Quiñones hace un buen partido, va para adelante. Quiñones no hace un buen partido, entonces ya te tendrá que pensar en Alexis Vega o en algún otro, porque el ritmo de Alexis es lo que le puede... Nada más quiero que nos expliques, Mario. Pongo a Jorge Sánchez para el dibujo que dirías tú, ¿y es por Alvarado o es por quién? ¿O jugarías también con Alvarado?
No, ahí por ejemplo... Ya está Jorge Sánchez en el campo. Yo estoy haciendo una variante de tu 4-3-3 que tienes, Sí. que lo hiciste muy bien. Bueno, yo bajaría a Aquí Alvarado para que formara línea de 5 y nos la componemos. Pero habías dicho que tenías a Reyes y a Jorge Sí. Sánchez. Aquí está ya Jorge Sánchez. Pero ya te la compuse con tu alineación. La alineación que tu 4-3-3, que más o menos puede manejar Javier, el Entonces- Piojo Alvarado va a bajar hasta acá. Entonces ya no meto a Y vas Jorge Sánchez, sí dejo al Piojo. Deja al Piojo. Y esos 3 volantes que tienes están perfectamente bien ubicados. Sube Gallardo, por favor, hasta allá, hasta el medio campo, así. Hasta acá, el Piojo Alvarado hasta acá. Mira, son 2 laterales volantes fantásticos. Y fluctúa a Quiñones alrededor de Jiménez. Por aquí. Esta es la zona de influencia de que Julián es- Quiñones, ¿no? eso es, todo Moviéndose eso, aquí. No todo el- cayendo a banda, como mucha gente cree. No, es todo aquí. el fondo. Todo el Siento fondo. que Ricardo Puig nunca pudo haber sido tu auxiliar porque no veo entendimiento a la primera. Es interiorizando, Sí, es todo por dentro de Quiñones y no por banda, No lo como veo todo el de mundo cree. auxiliar. No, dale vuelta. O sea, gíralo. estás- Capta la primera. Hablar de una realidad que incomoda, pero que es necesaria. Una realidad que rodea a la selección mexicana y que cada vez genera más debate entre aficionados, analistas y exjugadores. Porque cuando uno observa con detenimiento lo que está pasando actualmente con el equipo nacional, se da cuenta de que no se trata solo de resultados, sino de algo mucho más profundo que tiene que ver con identidad, con mentalidad y con estructura. Y es que durante muchos años, México ha sido una selección que compite, que está presente, que rara vez queda fuera de los grandes torneos, pero que al mismo tiempo parece haber tocado un techo del que no logra salir, ese famoso límite que aparece una y otra vez, cuando el escenario se vuelve realmente exigente, cuando el nivel sube, cuando enfrente ya no hay rivales accesibles, sino selecciones que dominan cada detalle del juego. Y ahí es donde comienzan a notarse las diferencias, no solo en lo técnico, sino en lo mental, en lo táctico y en la capacidad de competir bajo presión. Y si a eso le sumamos el contexto actual, con un mundial cada vez más cerca y con la responsabilidad adicional de ser uno de los anfitriones, la exigencia se multiplica y las dudas también, porque la pregunta ya no es solo si México va a llegar al torneo, sino en qué condiciones va a hacerlo, con qué idea, con qué jugadores y con qué nivel real de competencia. Y uno de los primeros temas que surge en cualquier conversación es el de la portería, un puesto que durante años ha tenido un nombre prácticamente indiscutible como el de Guillermo Ochoa, un jugador que se ha convertido en símbolo de la selección, que ha vivido múltiples mundiales y que ha dejado actuaciones memorables que lo colocan como uno de los referentes históricos. Pero, al mismo tiempo, su presencia abre un debate inevitable sobre el relevo generacional, porque mientras algunos consideran que su experiencia es indispensable, otros creen que es momento de dar paso a nuevas opciones, de empezar a construir el futuro desde ahora y no esperar a que sea demasiado tarde. Y ese dilema refleja perfectamente el momento que vive la selección, un punto intermedio entre lo que fue y lo que intenta hacer, entre la seguridad del pasado y la incertidumbre del futuro. Y este mismo conflicto se replica en otras posiciones, donde hay talento joven que busca consolidarse, pero que aún no termina de convencer del todo, ya sea por falta de continuidad, por irregularidad o simplemente porque no ha tenido la oportunidad de mostrarse en escenarios de alta exigencia. Y esto nos lleva a otro punto clave, que es el funcionamiento colectivo del equipo, porque más allá de nombres propios, lo que realmente define
a una selección es su capacidad de jugar como conjunto, de entenderse, de moverse como una unidad, y en ese sentido México ha mostrado muchas carencias, partidos donde el equipo se ve desconectado, donde las líneas no están compactas, donde la transición entre defensa y ataque es lenta o imprecisa, y donde la generación de oportunidades depende más de acciones individuales que de un sistema bien trabajado, lo cual es preocupante, porque en el fútbol moderno los equipos que triunfan son aquellos que tienen una estructura clara, que usan a que juegan y que pueden ejecutar su idea, incluso bajo presión. Y aquí es donde entra la figura del entrenador, en este caso, Javier Aguirre. Un técnico con amplia experiencia, con conocimiento del entorno y con la capacidad de manejar grupos en momentos complicados, pero que también tiene un estilo muy definido. Un enfoque más pragmático, donde el orden defensivo y la disciplina táctica son prioridad, lo cual puede ser efectivo en ciertos contextos, pero también limita la creatividad del equipo, especialmente cuando se enfrenta a rivales que obligan a proponer, que ceden la iniciativa y esperan que México tome el control del juego. Y en esos escenarios es donde más se notan las dificultades, la falta de ideas, la ausencia de variantes ofensivas y la incapacidad de romper líneas de manera consistente. Y uno de los factores que explica esto es la carencia de jugadores de banda, extremos naturales que puedan desbordar, generar amplitud y desequilibrar en el 1 contra 1, algo que en el fútbol actual es fundamental y que México no ha logrado desarrollar de manera suficiente en los últimos años, lo cual no es solo un problema del equipo nacional, sino de todo el sistema de formación, porque si no se producen ese tipo de jugadores desde las bases, es muy difícil que aparezcan soluciones a nivel selección. Y esto abre una discusión más amplia sobre el estado del fútbol mexicano en general, sobre cómo se están formando los jugadores, qué tipo de perfil se está priorizando y si realmente se está pensando en el largo plazo o simplemente en resultados inmediatos. Y en medio de todo esto también aparece el tema de la jerarquía, un concepto que muchos mencionan cuando comparan a la generación actual con las anteriores, recordando nombres como Rafael Márquez o Andrés Guardado, jugadores que no solo tenían calidad, sino también personalidad, liderazgo, capacidad de asumir responsabilidades en momentos críticos, algo que hoy parece no estar tan claro dentro del grupo. Y esto no significa que no haya talento, sino que ese talento aún no se traduce en una presencia dominante dentro del campo, en esa figura que ordena, que impulsa, que contagia al resto del equipo. Y en torneos como el Mundial, ese tipo de jugadores puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino, porque más allá de la táctica o la técnica, hay momentos donde el partido se define por carácter, por decisión, por la capacidad de no rendirse, incluso cuando las cosas no salen bien, y ahí es donde México ha tenido dificultades históricas, especialmente cuando se enfrenta a selecciones de mayor nivel, donde el margen de error es mínimo y cualquier detalle puede cambiar el resultado. Y hablando de detalles, también es importante considerar aspectos como las jugadas a balón parado, la concentración defensiva, la efectividad en ataque, elementos que
en torneos cortos suelen ser determinantes y donde México ha mostrado inconsistencias, partidos donde domina pero no concreta, donde genera pero no define y termina pagando caro esa falta de contundencia. Y todo esto se combina con un factor emocional muy fuerte, porque la selección mexicana no solo juega partidos, también carga con expectativas, con historia, con una afición que exige, pero que también sueña. Y ese peso puede ser tanto una motivación como una presión, dependiendo de cómo se gestione. Y en un mundial en casa, esa presión será aún mayor, porque no solo se trata de competir, sino de representar a todo un país ante el mundo, de demostrar que se está a la altura no solo en lo deportivo, sino también en la organización, en la infraestructura, en la experiencia que se ofrece a quienes llegan desde otros países. Y aquí aparece otro tema que ha generado preocupación. El estado de escenarios como el Estadio Azteca, un símbolo del fútbol mundial que está en proceso de adaptación y que ha sido cuestionado por no estar completamente listo, lo cual refleja ciertos problemas de planificación que van más allá del equipo y que también forman parte del contexto en el que se desarrollará el torneo. Y todo esto crea un panorama complejo, lleno de interrogantes, donde es difícil hacer predicciones claras porque hay variables que aún no se han definido, decisiones que aún no se han tomado y un proceso que sigue en construcción, pero al mismo tiempo también hay una oportunidad, porque el fútbol siempre permite reinventarse, siempre deja espacio para la sorpresa, para que un equipo que llega con dudas termine encontrando su mejor versión en el momento justo. Why eso es algo a lo que México puede aspirar si logra corregir sus errores, si encuentra una identidad clara, si consolida un grupo unido y si desarrolla esa mentalidad competitiva que tantas veces ha sido cuestionada, porque al final del día no se trata solo de talento, se trata de cómo utilizas ese talento, de cómo respondes cuando el escenario se vuelve adverso, de cómo enfrentas los momentos clave, y ahí es donde se define todo, no en los discursos, ni en las expectativas, sino en la cancha, en esos 90 minutos donde cada jugada cuenta, donde cada decisión puede cambiar el rumbo del partido y donde solo sobreviven aquellos que están realmente preparados para competir al más alto nivel. Y esa es la gran incógnita que rodea hoy a la selección mexicana. Si está lista para dar ese salto, sí puede romper con sus propias limitaciones, sí puede dejar atrás las dudas y convertirse en un equipo capaz de enfrentar a cualquiera sin complejos. Y aunque la respuesta aún no está clara, lo que sí es evidente es que el tiempo se está agotando y que cada partido, cada entrenamiento y cada decisión cuentan en la construcción de lo que será su participación en el próximo Mundial, un torneo que no solo definirá resultados, sino también el rumbo del fútbol mexicano en los años por venirán. Y conforme seguimos analizando este panorama, también es fundamental entender que el verdadero reto de la selección mexicana no está únicamente en lo que ocurre dentro del terreno de juego, sino en todo lo que rodea al equipo, en ese ecosistema que influye directa o indirectamente en el rendimiento. Porque el fútbol moderno
ya no se puede entender como algo aislado. Es un sistema complejo donde cada pieza cumple una función, desde los directivos hasta el último integrante del cuerpo técnico, pasando por la preparación física, el análisis de datos, la psicología deportiva y la gestión del grupo. Y en ese sentido, México tiene áreas donde puede crecer significativamente si quiere competir al nivel de las grandes potencias, porque mientras otras selecciones han invertido en innovación, en tecnología y en metodologías avanzadas, el fútbol mexicano ha avanzado, pero quizá no con la misma velocidad ni con la misma profundidad, y eso se refleja en pequeños detalles que a la larga marcan diferencias importantes. Por ejemplo, la manera en que se gestionan los partidos, la lectura táctica en tiempo real, la capacidad de ajustar durante el juego, aspectos que muchas veces determinan si un equipo logra sostener una ventaja o si termina cediendo ante la presión del rival. Y aquí es donde la experiencia del entrenador puede ser un factor clave, pero también lo es la capacidad de adaptación, porque el fútbol actual exige flexibilidad, exige entender que cada partido es distinto y que no siempre puedes aplicar la misma fórmula, necesitas variantes, necesitas planes alternativos y sobre todo necesitas jugadores que entiendan esas dinámicas y que puedan ejecutarlas con precisión. Y eso nos lleva nuevamente al perfil del futbolista mexicano, a su formación, a su desarrollo, porque no se trata solo de tener talento, sino de tener inteligencia táctica, disciplina, capacidad de toma de decisiones bajo presión. Y ese tipo de cualidades se construyen desde etapas tempranas. No aparecen de un día para otro cuando llegas a la selección mayo ERE. Por eso es tan importante lo que ocurre en fuerzas básicas, en las academias, en los procesos de formación, porque ahí es donde se define en gran medida el futuro de un país futbolístico. Y si esos procesos no están alineados con las exigencias del fútbol moderno, entonces inevitablemente habrá una brecha cuando llegue el momento de competir a nivel internacional. Otro aspecto que